maestro Armando Campos Zambrano, quien aspira a ser el seleccionado para la terna que elegirán las Comisiones Unidas y que posteriormente se enviará a la jefa de gobierno para la designación del titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Le solicito al diputado secretario de lectura al formato aprobado para las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al formato de las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México. Se aprueba el formato mediante el cual se realizan las entrevistas a las personas aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la jefa de gobierno para su designación como comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México, para quedar como sigue. Duración de la entrevista, 40 minutos. Presentación del proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 15 minutos. Preguntas de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos por grupo parlamentario y asociación política, 2 preguntas máximo por asociación parlamentaria y grupo parlamentario, 10 minutos. Preguntas de la sociedad civil leídas por el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas y por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 5 minutos. Respuesta de la o el aspirante, 10 minutos para dar respuesta a todas las preguntas. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos el maestro Armando Campos Zambrano para presentar el proyecto de Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 1 minuto antes de que concluya, se le hará llegar un aviso mediante una tarjeta para que pueda concluir su intervención. Maestro Arturo Ocampo Zambrano, puede iniciar su exposición. Perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles la oportunidad, su tiempo. Es para mí un honor estar aquí ante esta soberanía. Van ustedes a encontrar las diapositivas que voy a explicarles. Este plan de trabajo va a estar construido sobre 6 ejes fundamentales, pero para llegar a esos ejes necesitamos partir de un diagnóstico inicial, ya que, como es conocimiento de ustedes, distintas dependencias han absorbido la labor que ahora vamos a enfrentar en la Comisión de Víctimas de esta ciudad. Con base a este diagnóstico inicial vamos a tener una radiografía clara de la problemática por temas, ya que, como se ve en la propia ley, estamos obligados a actuar conforme a un enfoque diferenciado, especializado, transversal, pero siempre, y conforme la ley nos lo exige, con un enfoque también transformador. Tenemos que no solo reparar integralmente a las víctimas derivado de la generación de estos hechos victimizantes, sino también estamos obligados a incidir en prevenir y acotar las causas que producen estos hechos victimizantes, para lo cual utilizaremos la información, la experiencia y resultados, por ejemplo, del Fideicomiso de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, que ya ha tenido que absorber de primer orden y mano la problemática que nos aqueja a nosotros. Sin embargo, también prácticamente en forma inmediata vamos a generar un protocolo de atención integral a víctimas en estado extremo de vulnerabilidad, ya que estamos conscientes de que ya hay casos resueltos y casos que inclusive se están ventilando actualmente. Conforme a este enfoque que estamos obligados, vamos a tener una atención especializada interna, y eso es muy importante, con base a la problemática del alto impacto que genera los delitos y que dañan el tejido social en la Ciudad de México, particularmente tratándose de feminicidios, delitos sexuales, trata de personas, niñez, muy especial también el tema de derecho de familia, atender al interés superior del menor, y también en temas de salud y discapacidad. Teniendo este diagnóstico inicial, ahora sí, el primer objetivo y línea de trabajo, ¿cuál es? Realizar una proyección financiera presupuestaria y marco interno de actuación. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos ponderar, necesitamos proyectar financiera y actuarialmente las necesidades presentes, lo inmediato, lo que tenemos ahorita que atender, pero también futuras. La razón de ser de esta comisión es precisamente generar políticas públicas, generar una atención integral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente conforme a esta medición del inventario de casos actual que tenemos, vamos a poder discernir las causas que dan origen precisamente a los hechos victimizantes y alimentan y hace que prolifere la generación de hechos victimizantes. Con base a ello vamos a poder tener una realidad presente, pero poder planear hacia el futuro. Nosotros vamos a estar a la cabeza precisamente
en el tema del Fondo de la Ciudad de México. Entonces, vamos a tener, por supuesto, presiones presupuestarias, pero con esa misma razón, con base a la radiografía actual, el inventario que tenemos, vamos a poder planear e inclusive para el siguiente ejercicio, les tocará en su caso, establecer un presupuesto responsable, real, fidedigno y adecuado a la realidad que impera en la Ciudad de México. Nos va a corresponder diseñar el estatuto orgánico y el reglamento de la ley de víctimas que dote de seguridad, sencillez y agilizar el proceso. En mi práctica profesional, privada y en asociación civil y en sociedad civil, es muy común que las víctimas no saben cómo acceder a sus derechos y están en un estado verdaderamente grave de desamparo. Y si agregamos la complejidad de las leyes y todo el entramado que esto implica, pues precisamente la comisión es donde ahí va a tener que actuar muy presentemente. Vamos a privilegiar el principio sobre el cual debía estar construida toda ley, sustancia sobre forma. En casos graves y trascendentales de violación de derechos humanos, en este marco interno de actuación, vamos a vincularnos en un procedimiento ágil de respuesta con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la Fiscalía y con el Tribunal Superior de Justicia. Ahí tenemos un área de oportunidad muy fuerte en el sentido de que la realidad de las cosas no se está reparando a las víctimas desde el procedimiento en las fiscalías, en los acuerdos reparatorios y también y muy principalmente cuando son llevados a cabo los juicios penales. Hay un área de oportunidad. Ese sería el primer eje de trabajo. El segundo lo denomino modelo integral de atención a víctimas, basado en los principios que estamos obligados en la ley. ¿Cuáles son estos? Tener un enfoque diferenciado, especializado, transversal, pero insisto, muy transformador respecto a tratar de identificar y combatir las causas que proliferan y producen estos hechos victimizantes. Particularmente en mi caso, he visto, y lo denomino por su acrónimo, dos áreas de oportunidad en la creación de este modelo integral, que lo denomino como Parelis y Aprego. En la exposición aquí van a ver a qué me refiero. Parelis lo denomino una prioridad en la atención y reformas legales inmediatas. Muchas veces, y me pasa de propia experiencia, que por un incorrecto o anacrónico diseño normativo en leyes, en disposiciones de observancia general, esto genera un área de proliferación, precisamente una fuente, déjeme llamarle la expresión, una fuente de generación de hechos victimizantes. Pongo un ejemplo sencillo. Seguimos en las actas de nacimiento del registro civil teniendo en el formato papá, mamá, cuando la realidad del día de hoy en la Ciudad de México y en el país ya es otra realidad imperante. Entonces, con un simple ajuste en el tema normativo y disposiciones de observancia general podemos prevenir también la generación de estas fuentes de hechos victimizantes. Los apregos lo denomino que son áreas de ausencia, prevención y oportunidad en el gobierno. Pongo otro ejemplo sencillo. Estuvimos varios de los candidatos presentes en la semana pasada en el Parlamento de Mujeres. Escuchábamos precisamente la problemática actual. Y de 8 de la noche a 8 de la mañana, en el caso de una mujer, si es objeto de violencia, pues va a ser atendida hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y si es un tema grave y de violencia y que genera un desplazamiento, en su caso, por lo menos temporal, para preservar la vida y la salud, pues tendrá que esperar el otro día. Creo que ahí es un área de oportunidad que habrá que atender definitivamente con la Fiscalía. Vamos a trabajar y vincular también a la sociedad civil bajo un criterio de sensibilidad, prioridad, apertura, atención y cercanía. Cuando sociedad y gobierno trabajamos de la mano, verdaderamente la sociedad siente y ve la diferencia. Escuchaba también que ya aproximadamente estamos hablando de entre 16 a 20 protocolos en las fiscalías. Bueno, ahí lo que tendremos que ver es más bien, conforme a una proyección del daño y el riesgo en el caso de las víctimas, ¿qué tenemos que ajustar, reformar, modificar en los protocolos vigentes? Más allá de buscar el hilo negro, es qué está funcionando, en dónde hay ausencias, dónde están esas áreas de oportunidad, como en el caso que les acabo de narrar, y ahí es donde tendríamos que generar las baterías. ¿Esto en qué sentido? En generar un convenio ágil de reacción y de representación, y que podamos asistir a las víctimas, tanto con la Comisión de Derechos Humanos como en las fiscalías, y en relación, por supuesto, con Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. Vamos a complementarnos con la Comisión Ejecutiva Federal
¿Por qué? Porque ya se presentan casos también aquí en la Ciudad de México y así como en las otras áreas que han tenido que absorber nuestra competencia. Vamos a proveer servicios jurídicos de alta especialidad, y eso sí quiero hacer mucho énfasis, tanto propio y capacitación a agentes relacionados. Escuchaba también que particularmente las víctimas, esa ausencia de ese trato humano, esa manera de representar en todo el proceso victimizante, desde su generación hasta la reparación. Vamos a generar que cada víctima directa o indirecta tenga un asesor titular y un asesor suplente para que pueda asistir en todo el proceso desde que se genera la denuncia hasta la declaratoria formal de víctima. Es imprescindible también cohesionar, integrar a los colegios, barras, universidades, instituciones de asistencia privada y empresariado respecto a precisamente generar un enfoque transformador y de asistencia integral a las víctimas. Vamos a evaluar también atendiendo a las experiencias pasadas y los resultados obtenidos en las distintas áreas para, desde luego, sobre ello poder asistir y poder generar estos nuevos protocolos. Como les insisto, más allá de encontrar el hilo negro es ver qué está funcionando, dónde están las ausencias y dónde tenemos que corregir. El tercer punto lo denomino políticas públicas aplicables a la prevención y atención integral en víctimas del delito. ¿A qué me refiero con esto? Con base en nuestro actuar en la comisión, vamos a poder identificar con mayor precisión las causas y las fuentes de estos hechos victimizantes y los factores que la alimentan y la agravan, para poder proponer, como ya les había adelantado, conforme a estas ausencias y oportunidades en el gobierno, generar política pública propia de parte de la comisión, pero a su vez que de forma transversal impacte a los demás sistemas. Me explico. Como ustedes saben, tenemos la Secretaría de la Mujer a nivel local, el INMujeres a nivel federal, tenemos el Instituto de la Juventud, también tenemos el DIF, tenemos también atención a grupos mayores, pero nosotros, como Comisión de Víctimas, nos van a llegar los casos en donde el Estado, y la verdad sea dicha, ya falló. El Estado no hizo su trabajo. Entonces, con mayor medida, vamos a poder identificar en este enfoque diferencial, transversal e interseccional qué es lo que está fallando en cada problemática, para poder a su vez con estos institutos de la mano poder generar esta política pública. Estas políticas públicas también nos van a ayudar a prevenir y eso aliviar la tensión sobre el presupuesto que vamos a tener. Ustedes se podrán imaginar que, y ustedes que están precisamente en el tema del presupuesto, la cobija hay que estirarla y hay que tratar de llegar a todos. Entonces, si vamos a poder generar políticas públicas también de prevención y de atención inmediata para evitar la agravación de este riesgo, pues eso también de manera indirecta nos va a impactar en aliviar esta presión presupuestaria. Y a su vez nos permitirá mantener un programa anual en materia de víctimas real, fidedigno, actual y cercano a las necesidades de la gente, como escuchábamos justamente en el caso del Parlamento de las Mujeres la semana pasada. La cuarta línea en el desarrollo del trabajo lo denomino desarrollo en la coordinación interinstitucional. Vamos a diseñar mecanismos, comunicaciones y seguimiento claro y directo respecto a los casos que conforme a nuestra Constitución tenemos una población denominada de atención inmediata. Entonces, particularmente este tipo de población ante la generación del hecho victimizante tenemos que generar un desarrollo claro, oportuno y eficaz de comunicación interinstitucional, para lo cual vamos a establecer procedimientos de organización, supervisión, evaluación y control en las áreas de gobierno para generar esta ayuda, atención y reparación integral a las víctimas. Lo que particularmente también he detectado es que mucho cada autoridad, conforme a sus procedimientos internos, es como hacen la atención. Y nuestra labor como la comisión vamos a tener que estandarizar, tenemos que integrar toda esta ayuda y asistencia que ya se está generando, pero desde luego a través de un desarrollo interinstitucional y política pública uniforme. Vamos a emitir las recomendaciones que resulten necesarias con base a la experiencia institucional, generando una continua, y eso es muy importante, supervisión y coordinación con el registro de víctimas, asesoría jurídica y el Fondo de la Ciudad de México. Como parte de nuestras funciones debemos velar también por la autosuficiencia y por la operatividad del registro y de esta asesoría jurídica y el fondo.
Otro tema es, insisto, como estamos conminados a actuar con un enfoque transformador, vamos a integrar criterios de evaluación, prevención, disciplina y vigilancia de manera paralela con el Consejo de la Judicatura en el Tribunal Superior, con la función pública local, también con las fiscalías y con los organismos autónomos como la Comisión. ¿En materia de qué? De observancia de criterios uniformes de derechos humanos y en materia de política de atención, prevención y reparación del delito. Aquí lo que propongo es que en la medida en que empecemos a integrar las funciones de las distintas dependencias que están asociadas al fenómeno de atención integral a las víctimas, pues vamos a poder transversalizar y vincular una coordinación efectiva, una autorregulación también al interior de cada entidad, atender el principio de concurrencia y también, así como nosotros somos subsidiarios, también las dependencias generando uniformidad vamos a poder dar esa atención debida. El siguiente punto lo denomino gente y liderazgo, que es el quinto punto. Necesariamente debemos proveer una continua capacitación, evaluación y rendición de cuentas interno en la propia comisión. Vamos a desarrollar con nuestra propia experiencia y conocimiento un servicio profesional de carrera para construir agenda, atención y reparación en el caso de las víctimas de la Ciudad de México. Necesitamos integrar a la opinión pública el estado actual que guarda el sistema de atención y el Sistema Nacional de Víctimas. Cierro con el sexto eje, que es rendición de cuentas, mecanismo interno de evaluación y presentación de resultados. En la medida en que generemos la estrecha colaboración con la iniciativa privada, sociedad civil y academia, como con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, vamos a poder actuar de manera coordinada y conjunta en objetivos comunes. Vamos a aplicar un principio de autorregulación en la comisión, que es cómo empezamos, es decir, el antes y después. Y vamos a poder ponderar precisamente cuáles son estos hechos victimizantes en cuanto a su génesis, su relación con la sociedad y precisamente poder generar temas de prevención, atención y reparación integral con indicadores de avance y tiempo. Agradezco la atención. Concluida su intervención del maestro Armando Ocampo Zambrano. Le solicito al diputado secretario pregunte a las y los diputados quienes desean realizar preguntas al aspirante, enlistarlos y dar inicio a las intervenciones de las y los integrantes de estas comisiones. Por instrucciones de la presidencia se le pregunta a las y los diputados quienes desean participar para realizar las preguntas al aspirante por asociación política y grupo parlamentario. Diputada Janet, diputada Evelyn, diputada Leticia, diputado Martín, diputado Gaviño. Tiene el uso de la palabra la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya por el Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputado. Bienvenido a esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Víctimas. Pues yo le preguntaría, usted habla de modelos de protocolo. ¿Qué propondría para una adecuada y eficaz atención de las víctimas, así como para evitar su revictimización? Y si usted cree que la Ley de Víctimas de la Ciudad de México está acorde con la Ley Constitucional de Derechos Humanos y que contiene todos los elementos para su correcta aplicabilidad y atención de las víctimas. Si es así o no, también, bueno, explicar el porqué, por favor. Diputada Evelyn Parra por el PRD. Muchas gracias. Bienvenido, maestro Armando Ocampo. Para preguntarle, ¿cómo proteger a las víctimas cuando en un caso sea que el victimario sea un familiar, sea un conocido, y cuando en otro caso sea por el crimen organizado, ¿no? Porque también hay que hacer una diferencia, ¿no? Cómo es precisamente estos dos tipos de asuntos, tal vez un delito cometido por un conocido, un vecino, ¿no? Pero que la persona, la víctima ya no quiere salir o simplemente lo señala. Pero cuando es el crimen organizado, ahí ya hay un temor más grande por parte de la víctima, ahí sí ya ni siquiera se quiere denunciar, ahí ya nadie se quiere meter y sin embargo sabemos que se puede correr un grave riesgo. Y la otra pregunta es, bueno, en el caso de las alcaldías, ¿cómo sería el trabajo con las alcaldías? También gracias por sus respuestas. Gracias.
Diputada Leticia Estrada, por Morena. Buenos días y bienvenido. Mil gracias. Buenos días. Yo tengo una duda, bueno, tengo muchas, pero una importante para mí es las víctimas de delito cuando van a denunciar. Realmente yo creo que la mayoría son revictimizadas. Hay una mala disposición, más si va uno en la noche o fin de semana de borrachos, sobre todo las mujeres que van golpeadas, ultrajadas, y realmente la atención es muy complicada. Casi siempre tratan de decir que regreses otro día, que no hay peritos, que no hay médicos legistas, etcétera. La participación de la comisión especial es cuando ya están dictaminadas como víctimas. Entonces, ¿cómo se puede incidir para que desde entonces se pueda participar y se pueda ayudar a las víctimas para que no sean revictimizadas, para que tengan una verdadera atención? Muchas de estas personas ya ni regresan, la verdad. Gracias. Correcto. Diputado Martín Padilla, por Morena. ¿Qué tal? Buen día. Agradezco al maestro Armando Campo su intervención. Y bueno, son dos preguntas que tengo. Respecto a las medidas de protección, ¿cuál es la propuesta para eficientar la valoración de riesgo de las víctimas en general y de manera particular en casos graves, de conformidad con los principios de celeridad, oportunidad y prioridad? Y la otra es respecto al fideicomiso para la atención de víctimas de delito de la Ciudad de México. ¿Qué mecanismo propone para el traslado de los casos y recursos económicos a la Comisión de Atención y Víctimas de la Ciudad de México? ¿Es cuánto? Diputado Jorge Gaviño, por el PRD. Sí, muchas gracias. Pues bienvenido al Armando Campo. Un poco mi pregunta se relaciona con la que hizo la diputada Janet en el sentido de su opinión respecto a la ley actual. ¿Cómo la ve usted en torno a la propia aplicación y a la propia coordinación entre las propias autoridades? ¿Cómo ve usted esta coordinación con respecto al fideicomiso? ¿Cómo podemos realmente aterrizar estos apoyos económicos que se prevén en la propia ley en una reparación integral? La ley siento que es una ley muy bien intencionada, tiene muchas ideas que no están aterrizadas casi en ninguna parte de la República, pero sin embargo usted como abogado experto y postulante, consultor y también académico, ¿cómo ve esta legislación? ¿Qué es lo que usted propondría? Primero, desde luego, el tema de armonización que está pendiente, que nosotros tenemos que hacer en los próximos días para llevarla a cabo con respecto al Congreso y con la Ciudad de México, pero ¿cuál sería su idea para modernizar este marco jurídico y aterrizarlo a un reglamento? Por su respuesta, gracias. Acotadas las preguntas por grupo parlamentario, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Le solicito de lectura las preguntas de la sociedad civil recepcionadas mediante el micrositio de este Congreso. Pregunta número 1. ¿Qué acciones, programas o iniciativas se generarán para una efectiva ayuda a las víctimas y cómo se implementarán y qué recursos tendrán? La pregunta número 2, realizada. ¿Hasta dónde cree que una víctima está lo suficiente y debidamente atendida? ¿Qué acciones propone realizar para hacer llegar la atención a las víctimas que por el pánico no solicitan apoyo? Pregunta número 3, ¿qué perfil y objetivo principal debe asumir con responsabilidad el cargo de la Comisión de Atención a Víctimas? Perdón, la última. ¿Qué perfil y objetivo principal debe asumir con responsabilidad el cargo de Comisión de Atención a Víctimas? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Ahora el aspirante
Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos para responder los cuestionamientos realizados por las y los diputados, así como las preguntas señaladas por la sociedad civil. Adelante, maestro. Si ustedes me lo permiten, veo la pregunta 1 y la pregunta 6 vinculadas, que comentaba el diputado y la diputada Janet, la 1 y la 6, y las contesto de la siguiente manera. Efectivamente, sí veo que es una ley bien intencionada, con muchos principios claros, sin embargo, queda mucho en abstracto. Queda una presunta distribución de competencias con las fiscalías, con el Instituto de la Secretaría de la Mujer, pero no queda claro finalmente la ejecución de ello y cómo, siquiera un parámetro alguno, porcentajes, cómo distribuir el presupuesto. Aquí lo que sí yo veo particularmente importante es en el evento de resultar pues, electo, pues, seguramente me van a ver presionándolos con el tema del presupuesto, porque es muy importante para poder generar un apoyo y una asistencia integral, pues desde luego tener los recursos, la estructura y el aparato suficiente. Y ahí voy a empezar a contestar ya los temas particulares. Armonización. La Procuraduría, por ejemplo, hoy Fiscalía, tiene, como les decía, de 16 a 20 protocolos. Pero, por ejemplo, las quejas de ausencia de atención efectiva, humana, y de atención y reacción inmediata, pues son graves. Y particularmente yo la escuché la semana pasada del Parlamento de Mujeres diciendo, y del propio funcionario, en el sentido de que pues de las 8 de la mañana a las 8 de la noche está muy claro. Si hay una atención en principio integral e inmediata. Y por ahí decían, ¿y de las 8 de la noche a las 8 de la mañana? No, pues tendrá que esperar al otro día. Ahí, por ejemplo, es un área clara de ausencia y de vacío gubernativo, que esta comisión precisamente es donde vamos a tener que identificar esas áreas de prevención y de cuidado. Sí veo que la ley también establece estos principios aplicables en un enfoque diferencial, en un enfoque estandarizado, pero la asignación de responsabilidades queda en el aire. Entonces, por eso esta comisión, yo me atrevo a hacer la analogía de que vamos a ser un árbitro de autoridades. Esa es nuestra verdadera labor. Vamos a tener que, en algunas ocasiones, señalar donde hay que señalar, también reconocer donde sí se está trabajando eficazmente y donde no se le está dando la debida atención. Tenemos que ser nosotros esa interlocución también de las víctimas y de sociedad civil respecto a las áreas de oportunidad del gobierno. En el tema de cómo proteger a las víctimas, porque entiendo la pregunta, si es una persona conocida o familiar en el núcleo y se genera esa agresión, ¿cómo vamos a asistir nosotros a esta persona? Aquí es importante desarrollar en las medidas de ayuda y asistencia inmediata que vamos a nosotros generar en la comisión, precisamente vinculando y exigiendo en este caso, si hay una denuncia o inclusive no existiéndola, pero identificamos conforme a nuestros propios mecanismos que vamos a diseñar de que hay una situación de gravedad y riesgo a la integridad de la persona, inmediatamente se le tiene que dar esta asistencia y ayuda. Puede ser temporal, muchas veces me ha pasado de que personas violentadas, al momento con salir del lugar o del hogar donde está siendo generado estas afectaciones, con algún otro familiar, o si no está presente eso, pues para eso tendría que estar el Estado. Vamos a generar acercamientos también con la Secretaría de Desarrollo Social, con el propio INVI, porque tenemos muchas posibilidades también como Estado de generar esta atención inmediata. Esa sería mi respuesta. ¿Cómo sería el trabajo en las alcaldías? Las alcaldías, de hecho, la ley establece que debemos de tener en las 16 alcaldías una unidad de atención y seguimiento y de primer contacto. Esta unidad es la que, digamos que son nuestros primeros ojos y nuestras primeras manos como comisión de identificar conforme a los mecanismos que diseñemos ese grado de riesgo y ese grado de gravedad que implica una atención inmediata. Entonces yo contestaría diciendo que esas unidades de atención y seguimiento va a estar precisa y necesariamente vinculada con las fiscalías, inclusive con el propio tribunal, porque pasa, y ustedes lo verán, nosotros finalmente como autoridad administrativa
llegamos al reconocimiento de la calidad